es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Es el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Oh, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Buenas noches, bienvenido
a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 14 de agosto, ya estamos en la segunda mitad del año 2023. Padre, te queremos agradecer esta noche para todo lo que has hecho en los últimos días y todo lo que vas a hacer en los días que están por delante. Gracias por una nueva semana. Y te queremos agradecer, Padre, no solamente para las cosas grandes, las cosas visibles que has hecho en nuestras vidas, pero aún más, aún para las pequeñas cosas que has hecho en nuestras vidas durante los últimos días y los días que están por delante. Porque son las pequeñas cosas que son de gran bendición para nosotros. Y también para las cosas que no podemos ver, pero sabemos que estás obrando en nuestras vidas cada día de nuevo. Te pedimos, Padre, esta noche tu bendición, te pedimos también tu misericordia y te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que hoy están sufriendo un malestar, y para las personas que hoy levantaron con un desánimo, te pedimos para durante la transmisión que hagas un milagro en sus vidas. Gracias, Padre, por cada corazón que esta noche vas a tocar, por cada cambio que vas a llevar en cualquier vida de cada persona que nos está sintonizando. Te reconocemos como el único Dios, como el Adonai Elohim, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tócanos esta noche. Revela tu revelación a nosotros y danos tu palabra, porque esta noche vamos a abrir nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y usted que nos está sintonizando, gracias por sintonizar esta semana de nuevo, y te pido para que me acompañes hasta las 9 de la noche, porque conjuntamente vamos a hacer la transmisión de hoy. Vamos a dar la honra y la gloria al Señor, porque Él merece nuestra honra y nuestra gloria. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo.
has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye bosque en desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días
días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Sí, y mi suegra Ivy Richards estaba de cumpleaños el sábado. Una edad muy bonita. No voy a decir la edad. Ella estaba de cumpleaños el sábado y todo el equipo de Una Nueva Semana del Señor, de Radio Comienza un Día Nuevo, la queremos dar nuestras felicitaciones. Que Dios le siga bendiciendo en todo y en grande. Especialmente para mi señora Ivy tengo la próxima canción. Espero que le guste. Sobre la peña que Jesucristo te ayuda.
que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Y vienen lluvias que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de orar? Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de clamar? Que sin saber que aquel que busca a su Señor lo encontrará. Que sin saber que aquel que clama, pues el Señor le responderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Tremenda, y tenemos uno más y la vamos a dedicar especialmente con deseo de bendición. Una bendecida semana la vamos a dedicar a tía Bronti, especialmente para ti, tía. La próxima canción. Señor, hoy te pido por mi hermana, sé que sufre y llora en el dolor. Ella no me quiso decir nada, pero yo noté su desesperación. Sin pensarlo, los años se le han ido. Hoy te pido por favor que tengas de ella misericordia y nuevamente brille en ella el gozo de la salvación, el gozo de ayer. Lo vuelvo a tener, entienda que tú fuerzas le darás y que sola no está. Nuevas fuerzas tendrás, en lo alto volará, en la roca la pondrás, con tus alas la cubrirás y para siempre con ella estarás.
ella no me quiso decir nada, pero yo noté su desesperación. Sin pensarlo, los años se le han ido. Hoy te pido por favor que tengas de ella misericordia y nuevamente brille en ella el gozo de la salvación, el gozo de ayer. Lo vuelvo a tener. Entienda que tú fuerzas le darás y que sola no está. Nuevas fuerzas tendrás. En lo alto volarás. En la roca la pondrás. Con tus alas la cubrirás. Y para siempre con ella estarás. Ay, tremenda, tremenda. Y tenemos uno más que la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire. La vamos a dedicar a Román de Molina y su familia completa. La vamos a dedicar a Lilian Soliana, Ronchi y Magali y su casa. La vamos a dedicar a Omachechi. Y también a Eric y Mirla Soleyana, la familia Martin Zone en Bonaire, y también Cedric y Geralda Soleyana y su casa completa. Y la queremos dedicar también a Varenia y Yuri y Yanga. Y como que Iván Félidas, un gran amante de ranchera, la vamos a dedicar también a Iván Félida y a Sherin Bermuda Félida, especialmente para ustedes. La próxima canción, y la canción se trata sobre Dios que provee en todo en nuestra vida. Escucha la letra. Faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban y ellos así hablaban: queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba, viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Mas Dios le vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ya me habló a mí que te iba a bendecir, iba a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas, porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición.
Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te iba a bendecir, iba a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan las vasijas, porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, viuda que lloraba ahora va a cantar, donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Amén, aleluya. Dios siempre provee en nuestras necesidades. No hay una necesidad en la cual Dios no puede proveer. Dios, Adonai Jireh, Él siempre provee, porque Él reinará en nuestra casa. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de una bendecida semana, una semana de victorias. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco, Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez. La vamos a dedicar a la familia Dovale, Gerald y Judesca y todos los niños. La vamos a dedicar también a Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina, y a nuestra gente en Suecia que nos está sintonizando, tía Viola, Johnny, Irene y la familia completa. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra
contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos, en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, soberano Dios, sobre todo principado, sobre toda potestad. Tú reinas, tú gobiernas con poder. Diga gloria a Dios, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan, bien está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar, la corriente de este río a tu amor me llevará. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad, soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, sé que me hablará.
Apláudale fuerte a Él en esta noche. Él es fiel. Él es bueno. Tremenda canción en el sonido del silencio. Y la próxima canción la vamos a dedicar con un deseo de corazón para una feliz y bendecida semana para Gladys Carrasco, Gladys Koch, Antonio y Adriana Herrera, Latifa Félix y su casa, también para María Guerra y su casa allá en España, para Marco, Alejandra, Ana Roa van der Linden y Irving Stradel. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar.
fin te verás. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como perfume a tus pies. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, especialmente a nuestra gente de Den Bosch. La vamos a dedicar a Amarilis Yasset, también a Joanne Dairin Owen, y si lo pronuncio bien, la vamos a dedicar también a Jorel Caden y el pequeño James. Especialmente para ustedes allá en Den Bosch tengo la próxima canción. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansen en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada
tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. Hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Tremenda canción, A sus pies. Y vamos a preparar el mensaje de esta noche, y mientras tanto que la vamos a preparar, les voy a dar otra canción que voy a dedicar con mucho cariño también esta noche, y deseos de una semana victorioso a Angela Crow y su familia, Norma Peters, Orlando Ubilla, Irvin Rulli y sus hijos Geoffrey y Jennifer Albertes. La voy a dedicar también a Natalie Mersing y su familia, Judith Reina, Etlin y Sidney Lacruz. Mientras vamos a preparar el mensaje de esta noche. El mensaje de esta noche tiene como título: Porque tanto Dios te ama. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Un corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Gracias por permitirme llegar hasta ti esta noche, llevándote la palabra de Dios. Hoy me toca a mí para llevar la palabra, y si tienes tu Biblia contigo, te pido para que vayas al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3.
y vamos a leer los versículos 16 y 17. Y te pido también para que preparas a otro texto, porque esta noche vamos a tener dos textos principales. Y para que prepares a Oseas, capítulo 2, los versículos 14 y 15. Pues tenemos dos textos principales esta noche, Juan 3, versículos 16 y 17, y Oseas, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y te quiero pedir para que abras tu corazón esta noche para poder recibir la palabra de Dios. Porque esta noche quizás Dios tiene una palabra para ti. Quizás esta noche Dios te quiere dar una revelación. Por eso abre tu corazón para recibir la palabra de Dios. Abre tu corazón sediente, con hambre, con sed y deseo para recibir la palabra de Dios. Y puedes decir: Señor Padre, estoy listo. Háblame. Estoy listo para recibir tu palabra. He abierto mi corazón. Revélame lo que tú tienes esta noche para mí. Nuestro primer texto principal de esta noche viene del Evangelio de Juan. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 3, versículos 16 y 17, según la Nueva Biblia Viva, nos dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Padre, gracias por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Gracias por la revelación que nos vas a dar. Te agradecemos que otra vez vas a tocar corazones esta noche. Te pedimos, Padre, para que muevas poderosamente a través de este mensaje y que cada palabra sea bendecida y directamente procediente de ti. Todo esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios creó al mundo y todo lo que es visible para nosotros. Dios lo creó por medio de su palabra. Podemos leer en el primer libro de la Biblia, el Génesis, podemos leer: Dios dijo. Entonces Dios dijo, después Dios dijo. Por medio de la palabra, por medio del verbo, Dios creó orden, la desordenación, y dio forma a la tierra. Por su palabra, Dios trajo luz y los separó de la oscuridad. Y Dios creó el firmamento, las estrellas, los planetas. Todo fue creado por medio de la palabra. Pero el hombre y la mujer no fueron formados por medio de la palabra, pero fueron formados de una forma activa. En Génesis 2 podemos leer en versículos 6 y 7, según la Nueva Biblia Viva: sin embargo, de la tierra brotaba agua que regaba el suelo. Entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Y después podemos leer cómo Dios creó a la mujer. El hombre y la mujer no fueron creadas por la palabra, sino activamente del polvo mezclado con agua que brotaba de la tierra.
Dios no solo ama al hombre y la mujer porque Él los creó, pero sino más aún porque Él los creó de una forma activa, con sus propias manos, como un alfarero. Por eso Dios puso al hombre en un lugar especial. Él lo puso arriba de los ángeles. Salmo 8, en versículos 3 y 6, nos dice: cuando alzo la vista, aquí está hablando el salmista, cuando alzo la vista al cielo nocturno y contemplo la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú hiciste, no logro comprender por qué tú ocupas de nosotros, simples mortales. Nos hiciste apenas un poco inferior a un Dios y nos coronaste de gloria y de honra. Pusiste a nuestro cuidado todo cuanto has hecho. Todo ha sido puesto bajo nuestra autoridad. El salmista está diciendo aquí que Dios puso al hombre y la mujer porque eran tan especial para Dios, que Dios los puso en una jerarquía un poco más alto que los ángeles. Porque Dios ama al hombre y la mujer de una manera tan especial, que cuando el hombre y la mujer pecaron en el paraíso, Dios no los ha borrado como creación en el mundo. Tampoco en los días de Noé, cuando el corazón de Dios se entristeció por la maldad del hombre, Dios no eliminó la humanidad por completa. Otra vez, Dios dio al hombre una otra oportunidad. Nuestro texto de hoy, que viene del Evangelio de Juan, nos dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo él que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. No sé a quién yo vine hoy a llevar la palabra, pero quizás esto es para ti, que Dios te ama, que Dios te quiere mucho, muchísimo, que Dios sacrificó su único Hijo para ti. Su amor para ti es tan grande, más grande que la distancia entre el este y el oeste, más profundo que la profundidad más grande de cualquier océano. Tanto Dios te ama que Él entregó su único Hijo para tu salvación, para darte una nueva oportunidad, un escapatorio de la maldad, del pecado, para que puedas dejar tu vida vieja por detrás y empezar una vida nueva en su Hijo Cristo Jesús. Y Juan nos dice en capítulo 15, versículo 9, así como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. No se aparten de mi amor. Y Juan está citando aquí a Cristo Jesús, quien vino para ti, para entregar su vida, para tomar el pecado sobre sí. Cristo Jesús dice: igual que el Padre le ama, así también Él ama a ustedes, a nosotros, y nos pide para que nos apartamos de su amor. A pesar de nuestras maldades, a pesar de las veces que le hemos abandonado, huyendo a otros dioses, adorando a otros dioses, Él nunca nos ha renunciado.
En el libro de Oseas hay un pasaje donde podemos leer que Dios nunca y jamás renunciará a su pueblo, y tampoco a ti, tampoco a nosotros. En vez de obligar a su pueblo, en vez de obligar a nosotros, en vez de obligar a ti para que amamos a Él, Él dice que Él va a hacer otra cosa. Él va a tratar de conquistar de nuevo a nuestros corazones, y Él llenándolos de nuevo con esperanza. Y su pueblo, nosotros, le vamos a querer de nuevo, llamándole nuestro novio. Oseas 2, versículo 14 y 15, según la Nueva Biblia Viva, nos dice: pero yo la conquistaré de nuevo, la llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. Ahí le devolveré sus viñas y transformaré su valle de penas en entrada hacia la esperanza. Ella me responderá ahí, cantando con gozo, tal como en los días de su juventud, como en el día cuando la saqué de Egipto. Y esto es la promesa de Dios esta noche. Por la muerte y la resurrección de Cristo, Dios abrió la puerta para que nosotros podamos volver a Él. Sin obligación, sin obligarnos, pero solo por amor. Solo por demostrar su amor, tratando de conquistar a nosotros de nuevo. Y el texto en Oseas dice que nosotros le vamos a responder con gozo, con alegría, con esperanza en el corazón, igual como en el tiempo de nuestra juventud. Igual como los días del primer hombre y la primera mujer en el paraíso. Igual que en los días cuando tú conociste por primera vez la misericordia de Cristo. Sin obligación, solo por amor. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo para condenar a ninguno de nosotros, sino para salvarnos por medio de Él. No sé si vine esta noche para predicar a ti, pero quiero que sepas esta noche que Dios tiene un amor profundo, grande, grandísimo para ti. Quizás en este momento estás pasando por tribulaciones. Tu vida parece que no tiene sentido. Parece que estás dando vueltas y no sabes cómo dejar de dar vueltas. No sabes cómo seguir por delante. Nuestros jóvenes, en las investigaciones que están haciendo aquí en Europa, muestran que nuestros jóvenes han perdido la expectativa de la vida. No sabe más qué tiene que esperar de la vida. No sabe que la vida espera de ellos. Pero esta noche debes saber solo una cosa. Es que Dios te ama tanto, tantísimo.
y que su Hijo Cristo Jesús te está esperando. Él está en este momento vestido con su manto de perdón, con su manto de misericordia, con su paz. Él está ahí, enfrente de la puerta de tu corazón. Y solo tienes que decidir para abrir y dejar que Él pueda entrar en tu corazón, en tu vida, en tu casa. Y Él va a tener una cena contigo. Y Él te va a transformar con su amor, con su misericordia, en un hijo de Dios. Al final de la transmisión de esta noche, te voy a invitar para orar conmigo si quieres abrir esa puerta y dejar a Cristo Jesús entrar. Por lo tanto, durante de la canción que va a venir detrás de este mensaje, ya puedes abrir tu corazón, hablar con Dios y pedir a Dios que su Hijo Cristo Jesús pueda entrar en tu vida. Por lo tanto, ya puedes decir: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y esta noche quiero empezar una nueva vida. Y lo puedo hacer solamente contigo. Por eso, Señor Jesús, ven en mi vida y lávame con tu sangre preciosa y cámbiame en una nueva creación. Porque tanto Dios amó al mundo, tanto Dios ama a ti, que envió a su Hijo Cristo Jesús, que en este momento te está esperando. Vamos por una canción. Durante la canción, abre tu corazón, habla con Dios. Mañana puede ser tarde. Amén y amén. Me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Es que yo quiero bueno, si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome. Tanto amor a cambio de nada. Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno.
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Sí, y vamos a enviar saludos a nuestra gente de Venezuela que nos está sintonizando cada semana. Saludos para tía Mireya y la familia Natales. Saludos también para Jessica Benaria, para... déjame, ¿cómo se me olvidó el nombre? ¿Por qué? Para Armando Rincón y Jessy Perrota, y también para Adorable Salas y su familia completa. Y también bendiciones para Isaac y María Eugenia Paternina, y creo que no he enviado todavía saludos para Greta Sánchez y Rose Celestine y Charrati y Senia. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te digo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te digo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Hey, de la A a la Z.
esas promesas me hicieron, mi corazón lo hirieron, pero tú mesas, aderezas en presencia de los que de mí se rieron, y ahora todos pudieron ver que el que me guarda no descansa, que me cuida la alabanza, me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. El mundo me ofreció diamantes de colores para lucirlos bien y a todos impresionar. Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores, donde cae este oro y el mar es de cristal. Como mi pensamiento en ti persevera, tú me guardarás en completa paz, aunque caigan 10,000 a mi diestra. Estoy tranquilo, a mí no me tocará. Ahora me siento navegando en las nubes. Tú me haces sentir que puedo volar. Todo cambió cuando de ti me sostuve. Contigo estoy mejor, no lo puedo negar. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. Tu fidelidad no se compara, nada de ti me separa, tu amor me acapara. ¿Qué hice yo pa' que me amaras? Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen. Tu sangre no tiene reemplazo, yo no he visto un justo que tú desampares. Que tu poder se haga más fuerte dentro de mi debilidad, aunque ande en valle de muerte, mi corazón no temerá. El que me guarda no descansa, el que me cuida la alabanza, él me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. Sí, promesas de Funky y Indiomar. Saludos también para Tito Plata y la familia Epistola en Curazao, la familia Chacuto en la ciudad de La Haya, la familia Petronella en Curazao, la familia Ursulita en la ciudad de Rotterdam, y también para Raymond María en Curazao. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Alabo al gran, yo soy aquel que le habla a Moisés. Yo soy el que soy, no temas, contigo estaré. Lo alabo por su gran nombre y por su gran poder. Al Dios infinito, todopoderoso, yo alabo. Alabo, con mis manos te alabo, con mi danza te alabo, con mi voz yo te alabo, tu santo nombre yo
Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengue del Señor, que sabroso es danzar en la fiesta. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Así lo que suena. Y recibe bendición, recibe bendición, recibe bendición. Mira, mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey! Me encanta gozar la fiesta, A la fiesta del Señor, me encanta gozar la fiesta. a la fiesta del Señor. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan, vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz. A este remanso de La palabra dice, y harás la fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. fiesta. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré.
de ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, de ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, de ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y ya casi vamos finalizando, estamos en los últimos minutos de la transmisión de esta noche. Pero antes de finalizar, quiero compartir con ustedes una pequeña cosa. A veces en la vida planeamos de todo. Para el futuro, pero una cosa muchas veces olvidamos: ¿qué vamos a planear por nuestra vida espiritual? ¿Qué planearemos para nuestra alma? Aseguramos de todo, cuando estamos en la vida, aseguramos de todo. Aseguramos la computadora, aseguramos el teléfono, la casa, todos aseguramos. Pero olvidamos de tomar un aseguro para nuestra alma. El mensaje de esta noche es que hay un aseguro que podemos tomar. Un aseguro que nunca vence. Un aseguro que podemos confiar. Un aseguro que nos va a dar lo que está escrito. Un aseguro que promete y cumple. Ese aseguro es Cristo Jesús. Estamos en este momento conjunto haciendo la transmisión de hoy. Usted en su casa o en otro sitio, y yo estoy aquí en el estudio. Pero no sabemos lo que va a suceder dentro de una hora. No sabemos lo que va a suceder dentro de 2, 3, 4 horas. No sabemos lo que va a suceder mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes. Y siempre, cuando preguntas a una persona, bueno, ¿dónde quieres ir después de...? Porque una vez nos vamos a fallecer, vamos a morir. Y creo que la gran mayoría va a decir, quiero ir al cielo. Pero tenemos el ticket para llegar al cielo. Y esta noche, en el mensaje de esta noche, espero que Dios tocó tu corazón, y si todavía no tienes el ticket para llegar al cielo,
que esta noche tomas la decisión para obtener ese ticket. Y ese ticket no cuesta mucho, solo una oración. Una oración que viene del corazón. Y podemos decir, la vamos a hacer mañana, pero quizás mañana es tarde, porque no sabemos lo que va a suceder mañana. El día de mañana siempre es un misterio. No sabemos lo que el día de mañana va a traer. Podemos hacer planes, pero no sabemos si esos planes van a ser realizados. Solo una persona lo sabe, y es Dios. Y como que Dios sabe del día de mañana, del día de pasado mañana, del futuro, porque Dios dice, por medio de su Hijo Jesús, yo soy el alfa y el omega, el comienzo y el final. Lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es un pasado. Y Dios conoce lo que para nosotros todavía es futuro, una inseguridad, un misterio. Dios lo sabe. Y por eso Dios nos avisa para tomar el aseguro, para tomar el ticket, para poder llegar al cielo. Porque hay un lugar que no es el cielo donde podemos terminar. Y la palabra de Dios dice que es un lugar horroroso, un lugar feo, un lugar donde no hay paz. Pero esta noche tú puedes tomar el aseguro sobre tu alma, comprar el ticket para no ir a ese lugar oscuro, a ese lugar tan caluroso, a ese lugar tan feo, tan horrible. ¿Y cómo lo haces? Con una simple oración. Si esa noche Dios tocó tu corazón por medio del mensaje, por medio de los textos, de la música, esta noche, no quiero terminar sin invitarte para orar conmigo. Si Dios tocó tu corazón, sabe que su Hijo Cristo Jesús está ahí, enfrente de la puerta de tu casa, enfrente de la puerta de tu corazón, ahí donde tú estás. Cristo Jesús te está esperando con toda su misericordia, con toda su paz, con todo su amor para ti. Porque tanto Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, Cristo Jesús, para morir para ti en la cruz. Pero Cristo no solo murió, el tercer día Cristo resucitó y ahora Cristo está ahí, sentado en su trono. Pero esta noche Cristo vino a tu puerta para que abras, para que Él pueda entrar y cenar contigo. Para que esta noche tu vida cambie radicalmente. Para que esta noche, desde esta noche, puedes decir, ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy salvo. Ahora tengo el ticket. Ahora tengo mi alma asegurado. Y si eres esa persona que esta noche nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, o quizás un tiempo has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por dificultades de la vida, porque la vida no es fácil, la vida es difícil, la vida aquí en la tierra es difícil, pero nuestra vida aquí en la tierra es temporalmente. Estamos aquí de pasajero porque vamos a un sitio que es mejor si tenemos el ticket, si hemos asegurado nuestra alma.
Por eso te invito esta noche para orar conmigo. Si tú eres esa persona que quiere asegurar tu alma, Dios tocó tu corazón esta noche. Y esta noche tú sabes, he pecado, soy un pecador. Quiero dejar esa vida de maldad, esa vida de pecado tras de pecado, esa vida de egoísmo. Quiero dejar esa vida de ego. Quiero dejar esa vida de todo lo que es mal, esa vida de adicción. Lo quiero dejar y quiero una nueva vida. Ora conmigo y solo tienes que decir: Señor Jesús, vengo ante ti y te pido perdón y te pido tu misericordia. Señor Jesús, cámbiame esta noche, sumérgeme en tu espíritu y lávame con tu sangre preciosa. Solo una gota de tu sangre será suficiente para salvarme. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y enséñame cómo caminar contigo y cómo vivir según tus mandamientos. Gracias, Señor Jesús, por hacerme esta noche una nueva persona y un hijo de Dios. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros, todo el equipo de Una Nueva Semana con el Señor, de ese estacionamiento, Radio Comisión Día Nuevo. Te estamos esperando para darte información, para guiarte y para caminar junto contigo por ese camino que Dios abrió para ti. No es un camino fácil. Y por eso Jesús nos dice que tomamos nuestra cruz y que le sigamos. Porque cuando sigamos a Cristo, esa cruz no va a ser una cruz de peso, pero va a ser ligero, porque estamos con Él. Gracias por sintonizarnos esta noche y te invito para que mañana a las 11 de la mañana, horario local de Holanda, para que sintonices a la programación de Empapiamiento de mi hermano Cedric Solellana. Comenzó un día nuevo con el Señor. Él está de regreso de vacaciones y ha continuado con la programación de Empapiamiento. Gracias por sintonizarnos, que Dios les cuide, y si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes. El próximo jueves todavía no tenemos la palabra en conexión de vacaciones. Hasta la próxima semana, cuídense, chao, 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 que Dios les bendiga en grande, y que esta semana que está por delante sea una semana de gloria, una semana de victoria para ti, para tu casa, para tus familiares, para todos los suyos. Amén. En el nombre de Cristo. Vamos a clausurar con esta canción. ¿Cuántos de mis hermanos en realidad son libres? Soy libre hoy,
sobrenatural, 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 sobrenatural.